La pregunta es, ¿cómo se pueden medir los efectos de una fuerza que está presente desde el principio? Tal y como decía Marshall McLuhan, experto en medios de comunicación, estamos ante un mar de imágenes que se ha convertido en algo tan familiar para nosotros que somos incapaces de darnos cuenta, ya que estamos tan acostumbrados a ello como los peces al agua. Es como el pez que está en el agua. Un medio persuasivo, un ambiente persuasivo, siempre va más allá de la percepción. Nos hemos acostumbrado tanto a nuestro ambiente cultural que somos como el pez que no sabe que está nadando en el agua porque nunca ha experimentado otra cosa. Esto nos lleva a la teoría del cultivo. El cultivo es un sistema estable de mensajes que modifica nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos, y también de la vida en sí misma, de la sociedad y del poder. Ahora la pregunta es, ¿cómo mides el cultivo? Se trata de un problema que tuvimos que afrontar y que resolvimos de la siguiente manera. Realizamos sondeos entre grandes grupos de entrevistados. Estos sondeos tenían una serie de preguntas sobre la vida, sobre la seguridad, sobre los valores y sobre el comportamiento, y no sobre la televisión o sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, algunas de las preguntas eran, ¿cuáles cree que son las oportunidades que tiene de verse en una situación violenta en una noche corriente? ¿1 entre 100? ¿1 entre 50? ¿Sería reacio a salir por la noche a dar un paseo por su barrio? ¿Sí o no? Y descubrimos que en casi todos los ejemplos los espectadores más asiduos mostraban una gran inseguridad. Nosotros atribuimos aquello a la falta de frecuencia con la que la violencia está presente en la televisión. El patrón de respuesta de los espectadores coincide en lo que nosotros denominamos televisión convencional. Por tanto, en el caso de los espectadores más asiduos, las diferencias habituales entre los diferentes grupos sociales comenzaron a surtir sus efectos. Los espectadores en todos los sentidos vivían en un mundo más violento. Los televidentes más asiduos son más propensos que los menos asiduos a percibir el mundo como un lugar más peligroso. Ellos interiorizan y absorben una sensación de peligro, de desconfianza, de maldad en el mundo. Es eso a lo que llamamos síndrome del mundo cruel. Tienes que mirar por encima de tu hombro. En ocasiones te puedes sentir incómodo si alguien camina cerca de ti. Sientes que estás siempre a la defensiva. Para hacernos una idea de a qué se refiere Gebner cuando habla del síndrome del mundo cruel, no basta con analizar por separado programas de televisión o videojuegos. Lo que importa es el contexto en su totalidad. Cómo un tipo de historia se funde con otra para crear una perspectiva y un sentido del mundo diferentes, con cada programa de noticias presentando una sucesión infinita de noticias aterradoras. La policía cree que este es el momento concreto en el que fue secuestrada. Dijo que durante 4 días fue encadenada, violada y torturada en su casa de Virginia. Una mujer de Nueva Jersey ha sido acusada de matar a su cuñado tras haber añadido anticongelante al zumo que estaba bebiendo. 6 personas han sido acusadas de organizar peleas en una escuela para discapacitados. Ha sido acusado de disparar a un hombre durante la fiesta de cumpleaños de un niño de 4 años. Y este sensacionalismo se da especialmente en las noticias locales, que es la fuente de información de 2/3 partes de los estadounidenses, estando un 61% de las historias dedicadas a crímenes, incendios, desastres y accidentes. Tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para protegerme a mí y a mi hijo. Es ley de vida. Lo que el análisis de la teoría del cultivo ha hecho es mostrar cómo estos tipos de ansiedades se relacionan explícitamente con la cultura mediática, descubriendo una correlación directa entre cuánto tiempo ve uno la televisión y el nivel de miedo que uno desarrolla a ser víctima de todo ello. Si lo miras desde el punto de vista de la teoría del cultivo, podrás ver la imagen de la victimización, del riesgo, del peligro, la concepción de que si hay mucha violencia en el mundo estoy en peligro. No significa que vaya a salir a la calle convertido en un atracador. Tendré miedo de salir a la calle por la noche, de ir a coger el metro. Intentaré cruzar la calle cuando vea a alguien que crea que puede ser peligroso. Estas son las consecuencias de la exposición a la violencia que se van desarrollando en comunidades grandes durante largos periodos de tiempo.
El descubrimiento de que si ves mucha televisión vas a desarrollar un miedo mayor a la violencia que aquellos que la vean menos, puede ayudar a explicar por qué tanta gente tiende a pensar que los crímenes violentos son mucho peores de lo que en realidad son. Una concepción errónea que se ha expandido cuando las tasas de criminalidad comenzaron a caer. Esta es la realidad. El número de crímenes ha descendido ligeramente según las últimas cifras publicadas. A nivel nacional, el asesinato ha descendido un 5%. Pero la percepción continúa dominando a la realidad, desencadenando un miedo que no coincide con las estadísticas, el miedo de que ya nadie está a salvo. Y cuando estás siempre a la defensiva, es difícil que el miedo se vaya, no importa cuál sea la realidad. Y este ejemplo de lo que llamamos síndrome del mundo cruel continúa dándose en la actualidad. De hecho, desde que las noticias del canal ABC informaron sobre la caída de las tasas de criminalidad, el Departamento de Justicia mostró que las tasas cayeron un 43% más, marcando el récord de los últimos 30 años. El FBI dice que la tasa de criminalidad ha descendido un 2% en 2008. Esa cifra incluye un descenso de asesinatos del 4%. Pero a pesar de esta caída, las encuestas muestran que los estadounidenses creen justo lo contrario. 3 de cada 4 estadounidenses afirma que la criminalidad es más alta ahora que hace un año. Las encuestas muestran que se ha alcanzado el nivel más alto desde los 90. El sondeo también muestra que el 51% de los estadounidenses afirma que hay más criminalidad que hace un año. Cuando vemos noticias como estas, ¿alguien considera que los estadounidenses parecen más decididos a protegerse? Hablando de efectos negativos, oíd esto. Soy instructor de armas en Nassau County, Florida. La semana pasada tuvimos 18 alumnos para la obtención de licencias de armas de fuego. El número de personas que obtuvo estas licencias es asombroso. Todos demostraron tener miedo de ser atacados. Cada vez que salgo voy armado hasta los dientes, porque uno de los vecinos es la 4ª persona que ha matado a más gente de Estados Unidos. Imagínate escuchar a Mozart llevando una Magnum 357. Una situación complicada. Sí. Muy bien, Jack, gracias. Se está produciendo un boom comercial en las armerías de todo el país. Un hombre entró en un supermercado y dijo, véndeme toda la munición que tengas. Pistolas, escopetas, incluso la munición se está agotando. Probablemente no haya una mejor ilustración de a lo que Gebner se refiere con el síndrome del mundo cruel que el hecho de que las ventas de armas se hayan disparado durante el mismo periodo de tiempo en el que la tasa de criminalidad descendió bruscamente. La mayor parte de esta subida ocurrió durante los últimos 3 años, a pesar del descenso que se registró en la tasa de criminalidad. El crimen puede descender, pero el miedo parece no hacerlo.